Cuando alguien está irritado, cuando la maledicencia nos locura, cuando la ofensa nos golpea, cuando alguien se encoleriza, cuando la crítica nos hiere, cuando escuchamos la calumnia, cuando la ignorancia nos acusa, cuando el orgullo nos humilla, cuando la vanidad nos provoca. El silencio es la gentileza del perdón que se calla y espera el tiempo. Bueno, bendito Dios. Miren, mis hermanos, para entender este tema de quién es mi prójimo, permítame primero hacer una breve introducción en video. Vamos a ver si la tecnología no nos traiciona. Sí, por favor. En la siguiente diapositiva. Ahí, dale en la parte de abajo. En la parte de abajo. Debe aparecer la primera. Claro, podemos ir viendo la imagen que está. Haben uns gebeten, noch etwas Geduld zu haben, da sich doch eine Lösung abzeichnen wolle. Und ich hoffe natürlich, dass Sie damit recht haben.
¿Cuál es el mensaje? Porque esta mujer joven, con todas las capacidades del mundo, dueña de un barco, toma la decisión de rescatar a unos seres que no conocía, los completos desconocidos? Toma esa decisión y obviamente tiene que enfrentarse a las leyes de los seres humanos, a las leyes humanas. Ella rescata a la gente y trata de llegar a puerto, pero las leyes humanas dicen que Italia ya no rescata a los refugiados. Ante eso, ella dice, bueno, tomen una decisión porque yo tengo a esta gente aquí, yo no puedo mantenerlas en el barco todo el tiempo. Espera 2, espera 3 días, espera 4, pero al final dice, yo tengo que tomar una decisión, tengo que salvar a estos seres humanos. Y contra toda ley humana decide entrar a puerto sabiendo las consecuencias. Ella inmediatamente iría presa en razón a que estaba contraveniendo una ley, y fuera de eso la cuestión era que perdía el barco. Obviamente ella hace esta operación, las autoridades, no teniendo más remedio, atienden a los refugiados, los países vecinos a Italia acogen a la gente, o sea, los refugiados son atendidos, pero ella está en la cárcel perdiendo su barco. Inmediatamente le pone la voz de alarma y gente desconocida por demás empieza a pelear por ella, y en menos de una semana se recoge $1 millón de euros para poder rescatarla a ella y rescatar el barco. Después de una pelea legal, llegan a esa conclusión: rescatar refugiados no es un delito criminal, es un acto de humanidad. Y aquí encuentra una diferencia muy grande entre las leyes humanas y las leyes de Dios. Y cabe entonces preguntarnos, bueno, ¿y quién es ahí el prójimo? ¿Por qué esta mujer toma esta decisión sin conocerlos a ellos, sin que fueran de su familia, ni siquiera que fueran sus coterráneos, no fueran también alemanes o cosas de ese estilo? No, ella decide que son seres humanos y que necesitan ser rescatados. Esa preocupación de entender quién es mi prójimo es una preocupación milenaria, de mucho tiempo atrás. Y si recordamos bien, hay muchas anécdotas del Maestro Jesús de Nazaret, como esta del buen samaritano, que ustedes la vamos a recordar en muñequitos. Por un camino vio a un hombre muy feliz que viajaba, y unos hombres malos lo atacaron, ¿cierto? Cuenta la historia que le dieron una paliza terrible, lo dejaron medio muerto y, bueno, lo dejaron abandonado. Por allí pasó un religioso, ¿no es cierto?, que en teoría es alguien que estará llamado a la misericordia, y no se inmutó, y lo que decidió fue alejarse, mirar para otro lado y alejarse. Luego vino un levita, ¿no es cierto? Igual lo miró y también se fue, no lo ayudó. Finalmente, en un lindo burrito, un hombre pasó, ¿no es cierto?, alguien muy humilde, ¿sí?, y al verlo tan enfermo se entró en compasión y lo ayudó, le colaboró. Era un samaritano, alguien del común de la gente, no muy importante en aquella comunidad. Sin embargo, sanó las heridas, lo ayudó y le llevó a una posada donde se comprometió dio un dinero y se comprometió a que él volvería a cubrir el resto de la deuda si era necesario. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el prójimo? ¿Sí? Jesús nos ponía esta anécdota para preguntarnos precisamente esa pregunta tan difícil de quién es mi prójimo y qué debemos hacer con él. Muy bien, entonces ante esta pregunta dificilísima
de quién es mi prójimo, ¿qué responderíamos? ¿Quién es mi prójimo? ¿Ustedes qué dicen? Todos los seres humanos. Bueno, uno diría el que está prójimo, ¿no es cierto? El que está próximo a nosotros, el que está cerca de nosotros, el que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Pues bien, Marcos allá en el capítulo 12 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo uno de los maestros del rey se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús le contestó: el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Esto ya lo hemos oído muchas veces. Pero ¿qué es lo que sucede en el momento actual? ¿Qué dicen los científicos acerca de todo este tema? Los psicólogos, ¿cierto?, centran toda su atención en algo muy importante, que también nos lo menciona el espiritismo: conócete a ti mismo. Entonces mira qué importante, hay una gran cantidad de corrientes de pensamiento en donde nos llevan a entender eso, que es necesario centrarnos en nosotros mismos y conocer ese yo íntimo, porque en la medida en que nos conozcamos más y podamos actuar mejor, sin lugar a dudas iremos a ser más felices. Pero hay algo muy interesante: después de ese yo íntimo existe un yo social, que es el conjunto de personas que están conmigo, me rodean, ¿sí?, que están a mi alrededor, con las cuales tengo la oportunidad de contemporizar, de intercambiar, de tener experiencias muy importantes, ¿sí? Y se diría entonces que con estas personas son las que yo tengo que entender que tengo que interactuar, y por consiguiente tengo que entenderlo como mi prójimo, porque son los que están próximos a mí, ¿cierto? Pero vamos un poco más allá y tenemos un yo público, ¿cierto?, que es ir un poco más lejos y tener ese tipo de personas que no conocemos, como en el caso del barco, ¿cierto? Esta persona entendía en lo profundo de su corazón que es necesario ayudar al otro. ¿A quiénes? Pues a los que están por ahí, a los necesitados, a los que requieran del ejercicio de la caridad. Hay algo que tenemos que ver. La doctrina espírita nos enseña que esto es apenas una parte de mi mundo, de mi relación. Esto es lo que apenas vemos. Pero en realidad tenemos que entender que tenemos que ir mucho más lejos. Porque además de ese yo íntimo, de ese yo social y de ese yo público, existe un yo espiritual. Es decir, aquel conjunto de seres encarnados y desencarnados que son los que me rodean. Ahí sí tengo la totalidad. Entonces, cuando decimos que el prójimo es toda la humanidad, tenemos que entender que no es solamente la humanidad de los encarnados, sino también el conjunto de los desencarnados, porque ustedes lo saben, estamos interactuando permanentemente entre los que estamos encarnados y los que están en el mundo espiritual. Entonces, ¿será ese también mi prójimo? Sin lugar a dudas. Vamos a entender entonces qué hacer con esto, ¿no? No nos compliquemos mucho decidiendo quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo son todas las personas. Así de claro. Y miremoslo de esta manera. Prójimo es sinónimo de próximo, pero no solo aquella persona con la que tengo contacto personal diario. Por ejemplo, el cónyuge, los hijos, los parientes, los amigos, los vecinos, los empleados, el jefe. Prójimo es también aquellos con quienes me encuentro de vez en cuando, los del pueblo que vivo, aún los que no me caen bien, los que me han hecho alguna maldad, los que hablan mal de mí,
y que a veces humanamente me es muy difícil aceptar. Ese también es mi prójimo. Es decir, el conjunto de los amigos y el conjunto de los enemigos. ¿Cierto? Ese es mi prójimo. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Entendamos una cosa. Jesús recomendó que el amor debe ser la piedra angular de todas las construcciones. Lo consideró el mandamiento mayor y sintetizó toda la ley y los profetas en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Eso quiere decir que si volvemos atrás y entendemos que encontramos aquí toda esta gente, incluyendo los que me han hecho alguna maldad, incluyendo los que me desean mal, incluyendo los que me odian, Jesús me dice, oígame, ¿sabe qué? A todos esos hay que amarlos. Difícil, ¿no? Difícil. Amar a todo el que nos carga bronca, a todo el que nos odia, amar al que nos ha hecho mal, muy complicado, ¿cierto? Entonces, entendamos una cosa. El ser humano no puede hallarse verdaderamente a sí mismo en el amor si en el amor no ha hallado al tú en el prójimo. En otras palabras, hay que amar a los demás. Pero es que hay un problema. Yo soy el demás de los demás. Es decir, irremediablemente hay una relación interactuante todo el tiempo entre ese yo íntimo y todos los demás yoes, incluyendo a los que están en el mundo espiritual. Pero el amor, ni el amor a sí mismo, ni el amor al prójimo pueden alcanzar la profundidad que es necesaria para que sean duraderos y perfectos, si ambos no han buscado y descubierto su centro en Dios. Mira qué importante eso. Solo los que se aman en Dios se aman rectamente. Por lo tanto, para amarse es necesario amar a Dios. Por eso ese mandamiento no dice amarse a sí mismo y amar a los demás. No, hay que amar a Dios primero y al prójimo como a sí mismo. Si tú no cumples ese mandamiento de amar a Dios primero, pues es muy difícil amar a los demás. Es muy complicado. Entonces viene otro problema. ¿Cómo hacemos para amar a Dios? Yo preguntaría una cosa. Como en este caso, ¿es fácil amar al prójimo? ¿Qué piensan ustedes? Depende del prójimo. ¿Ah? Depende del prójimo, ¿no es cierto? Pero entonces en esa variedad enorme que hay de prójimos, será fácil encontrar a ese que es tan difícil, cabeza y cuadrado, que nos lleva a la contraria, que no nos quiere. Oiga, será fácil amarlo. Veamos entonces qué nos dice la doctrina espírita. Hay ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos como este que yo llamo de dar y recibir. Es una lejana historia que lo relata también el Evangelio, en donde dice que un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos, uno de ellos fue llamado y este le debía 10.000 talentos. Y no teniendo con qué pagarle, mandó a apresarlo a él y a su familia, a tomar sus posesiones y venderlo todo para pagar su gran deuda. Pues bien, el siervo, poniéndose de rodillas, lloró y suplicó pidiendo piedad, y el rey se compadeció de aquel siervo deudor, perdonándole finalmente la deuda. ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿qué pasó? Ese sulfurano salió feliz junto a nuestro rey y se encontró en la calle con alguien que le debía una deuda menor y cogió y lo acuelló y no sé cuántas y tal, ¿no es cierto? Exigiéndole la deuda. ¿Tiene sentido eso? Entonces caigamos en cuenta una cosa. Todos queremos que nos perdonen las deudas, pero la pregunta es, ¿perdonamos? ¿Perdonamos la deuda del otro? Yo recuerdo a un amigo que decía una cosa terrible, ¿no? Oiga, pobre Dios, terrible, ¿no? Con tanto idiota que hay por ahí, ¿no es cierto? Sí, pobre Dios, ¿sí? Óigame, es que hay gente muy difícil, somos gente muy difícil. Entonces, en ese orden de ideas,
Tenemos ese otro ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo tratar con gente difícil? Muy complicado. ¿Será que hay gente difícil o no? Es difícil. ¿Ah? O a lo mejor uno forma parte de esa gente difícil. Yo digo que el gran problema que tenemos los seres humanos no está en el conocimiento, no está en las habilidades, no está en la categoría social, no, es un problema de actitudes. Nuestros grandes problemas están en las actitudes. Y hay gente que tiene actitudes muy complicadas, ¿sí? Actitudes con las cuales compromete situaciones muy difíciles en la vida. Hay actitudes complicadas, pero que no nos afectan mucho, ¿no? Por ejemplo, el que es asquiento, ¿no se han dado cuenta de eso? Que yo odio eso, que yo odio la nata en el café, uy, que muy terrible eso, ¿no es cierto? Que me salió la cebolla en el arroz, uy, terrible, espantoso, ¿sí? Pues a ese pobre loco le salen las cosas más horrorosas del mundo, ¿sí? El pelo, el mosco, el moco, le pasa, es como si tuviera un imán. Pues lo mismo nos pasa con otras actitudes más complejas. A la gente complicada le suceden cosas complicadas. Hay gente que viene cazando peleas con todo, ¿no? Por todo. Dice, no, es que la gente pelea conmigo. Es que la gente no pelea conmigo, yo peleo con toda la gente, ¿cierto? En este caso, si un enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo así amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. Mira qué interesante esto. No te dejes vencer del mal, antes vence el mal con el bien. Mira qué castigo terrible para aquel que nos odia. Amarlo. La persona queda completamente confundida, ¿no? ¿Sí? Entonces, concretemos. ¿Qué significa entonces amar al prójimo? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hace uno para amar al prójimo? Me gusta mucho esta caricatura, ¿no es cierto? Donde uno cae en cuenta que amar al prójimo como a nosotros mismos es hacer a los otros lo que nos gustaría que se nos hiciese a nosotros. Es la expresión más completa de la caridad porque resume todos los deberes que tenemos para con el prójimo, ¿no es cierto? Hacerle al otro lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Y obviamente la antítesis, ¿no? No hacer al otro lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Cumpliendo esta máxima, eliminamos el egoísmo que hay dentro de nosotros. Cuando la tomamos como regla de conducta, comprenderemos la verdadera fraternidad, es decir, entender que todos somos hermanos. No tendremos odios ni disensiones porque siempre haremos brillar la paz a nuestro alrededor y la justicia, porque no habrá odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. ¿Sí? Mira qué importante. Lo malo de esto es que cuando estamos bien, cuando tenemos comodidades, cuando nos rodeamos de una vida satisfactoria, nos olvidamos de esto. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Cuándo acudimos a ayudar al otro? Cuando hay una tragedia tenaz, ¿cierto? Un armero, una cosa de esas locas, ¿cierto? Entonces todo el mundo sí, ay, ayudemos, no sé cuánto, ahí sí como que se nos conmueve el alma, ¿sí? Pero la idea no es esa. No se requiere de grandes tragedias para ayudar al otro. Debiera ser nuestro estado natural ayudar a las otras personas. El amor es el sentimiento por excelencia y los sentimientos son instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos. Más adelantado del corrompido solo tiene sensaciones. Pero ojo, instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto exquisito del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino esa luz interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. Mira qué importante es. Entonces pensemos,
en qué nivel de nuestros sentimientos estamos. A mí me aterra. Durante algo más de 30 o 40 años, muchos de los compatriotas nuestros colombianos emigraron a Venezuela, porque la situación aquí era muy complicada, no tanto en las ciudades como en el campo. Había destrucción, violencia, persecución, algo como lo que todavía existe. Pero allá en esas tierras, muchos de nuestros compatriotas fueron bien acogidos. A mí me aterra cómo los reveses de la historia llevan a que sean ahora los venezolanos quienes están aquí. Y muchos de nosotros estamos, ay, venezolanos, terrible, ¿cierto? No, es que esos venezolanos nos están invadiendo, nos están quitando el trabajo, Entonces, ¿en dónde está nuestra concepción de amar al prójimo como a sí mismo? Todos poseemos en el fondo de nuestro corazón la chispa del amor, y si podemos observar muchas veces, en los seres más perversos, en los criminales, donde siempre existe un punto por el cual se es más vulnerable, más débil, puede ser un objeto, una persona ante el cual se siente debilitado y ante el cual se rinde. Todos tenemos esa semilla, hemos venido con esa semilla del amor en nuestro corazón. Amamos naturalmente, y aquella persona que siente que no tiene a quien amar, se levanta algo a quien amar. Entonces, el que no tiene a nadie más, se levanta un canario, un perro, un sapo, lo que sea, amar a lo que sea, ¿cierto? Sí, pero tal de poder ejercer, tener el ejercicio del amor. Ahora, moralizándonos y con el desarrollo de la inteligencia, todos un día habremos hecho germinar dentro de nosotros el amor. Ojo a eso. Todos podemos hacerlo. O sea, esto no es una labor imposible. Cuando se nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos, quiere decir que sí podemos, que se puede hacer ese ejercicio del amor. Muy importante, el amor, que es de origen divino, es el arma más eficaz para matar el egoísmo, bajo cualquier forma que se presente. Pues no podemos olvidar que además del egoísmo personal, hay también egoísmos de casta, de nacionalidad, bueno, de razas, de todo. Jesús nos dijo que amásemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no debemos olvidar que nuestro prójimo no es solamente la familia, no es solamente la nación, el pueblo donde vivimos, es la humanidad entera, la humanidad de encarnados y desencarnados, todos. Aquellos en que el egoísmo aún es la nota predominante, debemos tratar entonces de destruir esa hierba dañina. Es un monstruo devorador que domina a las inteligencias, las doblega a sus mezquinos intereses y no les deja ver que es el causante de las miserias por las que pasan y que hacen que no puede sentir en sí la felicidad. Si todos amásemos, la caridad se practicaría mejor y sentiríamos más el dolor ajeno. ¿De verdad, no? Muchas veces queremos tener la felicidad para nosotros, pero muchas veces nos centramos solamente en la felicidad del tener y creemos que teniendo más seremos más felices. Pero aquí le están diciendo una cosa muy interesante. ¿Por qué razón hay seres que lo entregan todo y se dedican a amar al prójimo y son felices? ¿No se han dado cuenta de eso? Hay personas que dicen, mire, yo no necesito nada, yo no me voy a llevar nada, ¿sí? Yo me muero y me voy, y lo demás se queda aquí. Entonces se dedican a apoyar a otros, y uno les ve ese rostro sonriente, esa felicidad radiante de ser verdaderamente felices. La caridad es justa y va aún más allá de las exigencias de la justicia, patentes a sus miradas puras. Es delicada en cumplir la justicia,
pero paciente y misericordiosa en sus exigencias. Estima justo rebajar las deudas al hermano, ya que Dios nos perdona deudas mayores. Entonces lo que decía mi amigo, tiene razón, ¿no? Pobre diosa, con tanto idiota que hay por ahí, ¿verdad? Sí, oígame, claro, todas las que Dios nos perdona, y nosotros no somos capaces de perdonar al otro, que a la postre nos ha hecho una tontería. Por más de que nos haya querido perjudicar, no nos perjudica. Como todos los males que se nos da en la vida, algún beneficio nos trae. Cuando alguien nos hace mal, cuando alguien nos odia, por ejemplo, uno logra sentir la incidencia del odio para que recapacitemos. Dígame, yo no debo odiar porque el otro se está sintiendo igual. Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Es necesario entonces caer en cuenta de este principio. La caridad de veras es verdaderamente prudente. La prudencia es conciencia delicada en cada situación. Es una forma de ejercer la caridad, es ser prudentes. Oiga, mira qué interesante. Cuando uno encuentra a alguien, por ejemplo, con una deficiencia física o con un error evidente, una equivocación patética, ¿cierto? Óigame, ese pobre loco merece compasión. Uno no tiene por qué ejercer la posición de ser el juez, de caerle con todo. ¿No? Ya esa persona tiene su problema. Yo tengo que ser prudente. O de lo contrario, cuando yo caiga en un error, pues también me van a aplicar la misma norma. No hay perfecta prudencia sin perfecta caridad, porque solo el amor da con el bien. Dijo San Agustín lo siguiente: ama y haz lo que quieras. Mira qué interesante. Ama y haz lo que quieras. Ahora nos dice lo que quiera el amor. Mira qué importante es. Hagamos la prueba. Hay días de días, ¿no es cierto? Hay días en que uno dice, como dicen los chinos ahora, no, es que amanecí con la depre rebotada. ¿Sí? Pero hagamos la prueba de ser agradecidos, de ser amorosos, de ser cordiales, de ser corteses con todos los demás. Y vamos a ver qué resultados encontramos. Hagamos la prueba, solamente un día, y nos vamos a sorprender de cómo efectivamente el prójimo responde de la manera como nosotros también ejercemos la caridad. Muy bien, la caridad es mesurada y es disciplinada. Es ella sobre todo la que pone orden en los afectos y en las aspiraciones, así conduce a la virtud de la templanza. Miren qué importante, cómo todo va amarrado, todo va unido. Punto de partida, el amor. La caridad es humilde porque al inclinarse uno hacia la persona amada, se inclina hacia su valía, la valía del otro, el valor del otro. En el amor humano se repite el gesto de Dios, que se inclina amoroso hacia su criatura. En el respeto, que es uno de los extremos del amor, va incluida la verdadera humildad. Pues bien, entonces concretemos un poco más. El orgullo y el egoísmo son la plaga de la humanidad, eso nos ha dicho la doctrina espírita. Ellos hacen que el hombre esté siempre guiado por sus intereses y sean pisoteados los afectos más sanos, y que los lazos de familia sean destruidos, que son sagrados. ¿Hasta cuándo se mantienen los hermanos de la familia unidos? Hasta cuando mueren los papás. Ese día se vuelven a horas tratando de mirar a ver cómo se reparten los dos pedazos de queso que quedaron ahí, ¿cierto? Óigame, el amor no es eso. ¿Qué significa entonces amar al prójimo? Concretémonos porque el tiempo ya se nos acaba. Primero, amar al prójimo es quererlo bien, procurándole todo lo del bien posible y evitándole todos los males posibles.
Yo tomé esta imagen que me encontré por allá, que es absolutamente preciosa, ¿sí? Las pequeñas acciones son los que tienen gran alcance. Esta niñita está compartiendo su agua, dándole agua a estos seres que están en la calle necesitados. Solamente un poquito de agua. Óigame, es una prueba de amor. Dar no de lo que nos sobra, sino dar de lo que el otro necesita. Mira qué importante. Amar al prójimo, especialmente en términos de respeto, ¿no es cierto? Especialmente lo que se refiere a su manera de pensar. Muchos de los problemas de las relaciones con los demás se originan en el querer que todos sean o piensen lo mismo que yo. Entonces, las diferencias, dice aquí, nos enriquecen. El respeto nos une. Ampliemos esto un poquito. Si algunos de mis vecinos, mis amigos, mis parientes, tienen simpatías políticas diferentes a las mías, pues debo respetarlo. Así de sencillo. Si profesa un credo religioso diferente al mío, pues hombre, y no quiere cambiar, pues debo respetarlo. ¿Acaso no es lo mismo que yo le pido a cambio? Que me respeten. Claro. Entonces, ya que son pequeñas acciones las que nos llevan a entender qué hacer con nuestro prójimo. Significa preocuparnos. Independientemente de cuál sea nuestra situación económica, es una realidad que siempre habrá otros que estén en una situación inferior a la mía. No puedo ser diferente ante eso. ¿Sí? Es irremediable. Algunos tenemos un poco más, otros tenemos un poco menos. ¿Sí? Pero entonces entendamos qué hacer. Debemos preocuparnos especialmente por los que tienen hambre, por los que no tienen un techo para vivir, por los que están sin trabajo, por quienes están enfermos y no tienen para comprar una medicina que necesitan. Cosas de la vida diaria. ¿Sí? Si abrimos los ojos veremos que hay tantas personas a las que podemos ayudar. Tantas. Sobre todo aquellas que no son capaces de salir a poner la mano para pedir un limosna. ¿Cuántos seres hay ocultos que requieren de nuestra ayuda, pero por orgullo, por lo que se quiera, no se sienten en capacidad de manifestar? Significa servirle. Eso significa estar siempre dispuestos a servir a los demás, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde sea que estemos y se presente la oportunidad de ayudar a alguien, de darle la mano, de colaborarle. Hay oportunidades miles, todos los días. Tenemos que ir un poco más lejos y entender que muchas veces supondrá posponer nuestros planes para brindar una ayuda a alguien en el momento que es necesario. Si empezáramos a comportarnos así con los demás, qué diferente sería el mundo en que vivimos. Mira qué interesante. Muchas veces vemos, no sé, el motociclista que ¡pum!, le atropelló el carro y no sé qué y tal. ¿Sí? Oiga, ¿qué nos cuesta gastarnos una platica, coger el celular y pedir la emergencia o a una ambulancia o a la policía? O ayudar aunque sea en eso. ¿Sí? Si usted no tiene habilidades médicas, pues no podrá ir a darle respiración o a lo mejor uno por tratar de ayudarlo se le acaba de parrandear. No. Simplemente miremos de qué manera podemos ayudar. Significa ser amable. Los demás, independientemente de quiénes sean, son seres humanos que merecen toda nuestra consideración y el buen trato. ¿Sí? Es hacer eso, ¿no? Tener el pequeño detalle con el otro. Implica esto entonces que los demás no tienen por qué cargar con nuestros estados de ánimo negativos, ni soportar nuestras quejas, nuestros enojos. Todas las personas merecen ser tratadas con cariño, como lo haríamos con cualquiera de nuestros familiares. Si todos somos hijos de Dios, pues todos somos hermanos. No esperemos la gran tragedia, el tsunami o el terremoto. No. Busquemos cualquier ocasión, por sencilla que sea, para poder ayudar, para poder colaborar. Significa tener paciencia. Miren qué interesante. Debemos aceptar a los otros como son, disimular y comprender sus errores o sus equivocaciones y corregirlos con amor. ¿No es cierto? A veces pues nos da como cierto coraje, ¿sí?
ver el comportamiento del otro. Pero debemos tener paciencia con nuestros hijos, para irles enseñando lo que está bien y lo que está mal. Ser pacientes también con nuestros padres ancianos, ¿cierto? Porque algún día, irremediablemente, llegaremos allá, ¿cierto? O peor aún, si no llegamos allá, nos estarán esperando en el plano espiritual también ellos, nuestros seres queridos. Y si no hemos tenido paciencia aquí, ¿será que nos tienen paciencia allá? Pensemos eso. Significa entonces hacer bien nuestro trabajo. Escogí esta imagen preciosa de Patch Adams, ¿sí? De aquel médico que decidió que en los momentos difíciles era necesario dar un poco de alegría, ¿sí? Salirse del molde haciendo cosas diferentes. La labor que llevamos a cabo, ya sea en el hogar como fuera de él, beneficia a alguien de forma directa o indirecta. Por eso debemos de llevarlo a cabo haciéndolo con alegría y de la mejor forma que podamos, sabiendo que con lo que hacemos estamos haciendo el bien a los demás. Mira qué importante es. Cuando tenemos que, por razón de nuestro trabajo, atender público, pues mira, ahí llega gente agitada, gente apurada, gente angustiada, gente con las situaciones más difíciles, más complicadas. Y yo me encargo de hacerle la vida más complicada, por Dios, ¿cierto? A lo mejor una sonrisa, una atención rápida, a una consideración especial, eso le cambia la vida a la otra persona. Significa, ojo, no juzgar. No juzgar. No debemos juzgar a nadie. Eso es probablemente que tiene que inventar Dios, ¿cierto? Es cosa de Dios, que nos dio la vida. Por eso cuando veamos a un malhechor, no evitemos el ayudarle si nos es permitido. Pues el juzgarle es cosa de Dios. Y el de nosotros, el hacer el bien en todas partes. Sin mirar a quién, sin ver el color de la piel, sin interés, porque solo así es como el Padre volverá 100 por 1, el más mínimo interés puede hacer perder esa buena acción. Todo mérito, pues solo el bien es las miras que debe regir a nuestros actos. Bueno, entonces como el tiempo me acaba, me queda una pregunta. Bueno, ¿y por qué deberíamos hacer todo eso? ¿Por qué eso de amar al prójimo? ¿Sí? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Entonces, hay varias cosas importantes en esto. Primero, porque convivimos entre iguales, independientemente de los títulos, de la posición social, del dinero que tengamos, estamos entre iguales. Todos somos de lo mismo, todos somos hermanos, todos fuimos creados por el mismo Padre. Y en ese orden de ideas, no somos iguales en lo físico, en la historia personal, en las aspiraciones, en el carácter y la manera de pensar, sino que somos seres humanos creados por el mismo Dios. Así de sencillo. Es lógico que queramos para ellos lo mismo que queremos para nosotros. Entonces cobra sentido lo que dice la capitana del barco. ¿Sí? No es que esos negros son negros chiquitos y feos, ¿sí? Además no tienen un peso, están todos desamparados. Dígame, pero son seres humanos. Ayudarlos no era un delito. Ayudarlos es un acto de humanidad. Y había que correr el riesgo. Entonces, tenemos el deber de amarnos. Hay un deber que tenemos que cumplir. Debemos ver en los demás a Jesús mismo. Él nos dijo que todo cuanto hagamos con los otros es como si lo hiciésemos con Él mismo. Pero por eso los primeros cristianos se distinguían porque se amaban mucho los unos a los otros. ¿De qué sirve venir a escuchar conferencias? O ir a la iglesia tal, o al apostolado tal, o no sé cuántas más cosas, si salimos a hacer las mismas tonterías de siempre? Si no amamos, sino a los que queremos, nuestro pequeño círculo, ¿no es cierto? Y muchas veces ni eso, porque a pesar de que vivimos bajo el mismo techo, no convivimos. Algunos al contrario piensan que somos competidores
al querer los mismos bienes y pretenden que vivamos la ley de la selva. El más fuerte es el que se come más y come primero. Los que vienen detrás comen lo que quede y lo que puedan, ¿no es cierto? Para que esto no suceda, existen leyes establecidas por el Estado, pero el cristiano va más allá de simplemente respetar el marco legal humano. El cristiano debe amar a los demás. Y aquí hay algo que yo quiero enfatizar. El espiritismo no es una religión, pero somos cristianos. No tenemos el mote de decir espiritistas cristianos, no, somos espíritas. Y eso por su propia naturaleza, somos seguidores de Jesús, somos cristianos. Y tenemos que comportarnos como tal. Importante entonces terminar con esto. Lo que nos dice el maestro Cartel. Ojo, sin la caridad no hay salvación. Siempre hay alguien que nos perturba, que nos inspira resquemor, que nos pone la zancadilla, que no nos comprende, que nos hace mal. Y si no ejercemos la caridad con ellos, perdonándolos y devolviéndoles bien por mal, seremos juguetes en sus manos, dejándonos llevar por las sensaciones que ellos nos inspiran. Por eso Jesús nos dijo que debíamos a esos amarlos como a criaturas de Dios, perdonándolos y tratándolos como enfermos especiales que necesitan de nuestra mayor comprensión, pensando siempre que a nosotros se nos pedirá más porque hemos recibido más. Ellos son ciegos que no ven y sordos que no oyen. Por eso, a través de nuestro auxilio y nuestra comprensión sincera, es que algún día despertarán. Esa es la doctrina espírita. Y eso es lo que se nos pide como espíritas. Eso es la respuesta a esa pregunta inicial. ¿Quién es mi prójimo? Ahí estamos. Somos parte de ese conjunto enorme de seres que tienen creencias, actitudes, dificultades, apetitos, procesos educativos diferentes, posesiones diferentes. En todo ese conjunto, ahí estamos ustedes y yo. Y somos, como decíamos, los demás de los demás. Muchas gracias.